Bueno, entonces le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Literat, que es médica, sexóloga de Alitus Instituto Médico, y también nos acompaña hoy el doctor Andrés Vázquez, que es andrólogo y especialista en urología del mismo instituto. ¿Cómo les va? Hola Silvina, un gusto verte. Qué lindo verlos juntos y cuánto nos podemos imaginar hasta qué punto pueden trabajar cerca y asociados, ¿no es así? Así es. Vamos a ir rompiendo con la doctora Literat un tema que por algún motivo me interesa, porque tengo alguna amiga pasando esa etapa, ¿verdad? Los cambios hormonales que se producen en la menopausia, ¿son muy marcados, son paulatinos? ¿Cuáles son en realidad? Bueno, es interesante primero definir la palabra. O sea, la palabra menopausia significa interrupción de la menstruación. O sea, es una fecha, la fecha en que esa menstruación se interrumpió y no volvió. En algunas oportunidades es de golpe y en otras oportunidades es en forma progresiva. Lo que queremos hablar en realidad es de lo que llamamos climaterio. Es toda una etapa. Climaterio es una etapa larga de la vida, que comienza precisamente unos meses, bastantes meses antes de que se interrumpa totalmente la menstruación, es lo que llamamos el preclimaterio. Y ahí va tu pregunta. En esa época ya el ovario comienza a funcionar cada vez menos. Eso significa que hay hormonas importantes como los estrógenos y la progesterona que comienzan a producirse progresivamente menos. Aparejado a esto hay una especie de encadenamiento hormonal que también sufre. Por ejemplo, la testosterona, que es una hormona que producimos las mujeres también en los ovarios, se produce en menor cantidad. Y como consecuencia de todo eso, como somos unas especies de cócteles hormonales que caminamos, cuando además puede existir, por ejemplo, problemas metabólicos que afecten la tiroides, como un hipotiroidismo, eso hace que se cree una especie de círculo vicioso donde todas las hormonas se comprometen y comienzan a funcionar menos. Eso significa que hay una canción de Marilyn Monroe que dice: los diamantes son los mejores amigos de las chicas. Sí. En realidad los estrógenos son los mejores amigos de las chicas. Y cuando comienzan a faltar los estrógenos, ahí nos damos cuenta de cuán valiosos eran y de que lo mucho que nos servían. Está bien, ¿no? hay que tratarlos bien cuando están, si no, bueno, ver qué se puede hacer. Sí. Y en la andropausia, que también no es tan fácil de definir, creo yo, como la menopausia, ¿no? O de circunscribir a un momento tan claro. Exactamente. Pero ¿qué pasa ahí? En realidad, a ver, la andropausia es un término creado para explicar los síntomas, los cambios que tiene el hombre con el paso de los años y para compararlos justamente con los de la mujer en la menopausia. Y en realidad estos dos procesos tienen en común el descenso de las hormonas sexuales, pero estos dos procesos no son iguales. En la andropausia el proceso es más lento, más gradual y muchas veces es imperceptible. No todos los hombres van a tener la sintomatología de andropausia. Y este descenso de la testosterona, que es la hormona sexual masculina, la que nos da todos los caracteres sexuales masculinos, el cambio de la voz, el vello corporal, la presencia justamente de barba. Bueno, a los dos les puedo preguntar lo mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el deseo sexual? Y mira, uno de los síntomas, por lo menos en la andropausia, supongo que en la menopausia también, más temidos es justamente todo lo que es referido al área sexual. Y es por lo cual el hombre consulta muchas veces. Hay una disminución de ese deseo sexual, hay una disminución de las fantasías, cuando antes el hombre... ¿Hasta la fantasía disminuyen? Ante las fantasías, vos sabés que antes lo que lo erotizaba y lo excitaba, ahora quizás necesita más estímulos visuales o estímulos físicos. Hay una disminución de la erección, o sea... la calidad. Claro, la calidad de la erección no es igual y todo esto obviamente repercute en su vida de pareja. Esto es el área sexual, después hay otras áreas en las cuales también hay síntomas y tan importantes como estos, ¿no? Es muy interesante porque el varón, como tiene sus órganos sexuales expuestos y se maneja mucho con el área visual, cosa que hemos hablado varias veces, acusa todo esto que dice Andrés. Por otro lado, un hombre, y vos me vas a decir si sí o si no, cuando a veces un hombre tiene una relación nueva en la época de la andropausia con una nueva pareja, muchas veces reacciona formidablemente bien sin necesidad de ningún tratamiento. Hay otro estímulo ahí. Qué triste. Exactamente, muy interesante. Pero es interesante cómo a veces uno cree que le está pasando algo biológico y en realidad no le está pasando algo biológico. O sea, está relacionado con un proceso biológico, pero hay otros recursos. La verdad que el organismo humano es cada vez más sorprendente, ¿no? Y hay otros factores que también intervienen ahí, porque si bien la disminución de la testosterona tiene que ver con la disminución del deseo sexual,
Es un poco más compleja la cosa porque hay factores psicológicos y sociales que intervienen también en esa disminución del deseo. Entonces viene una paciente y me dice, tengo sequedad vaginal. No tenés sequedad vaginal solamente, tenés sequedad en las manos, tenés sequedad en la cara. Hay que comenzar a hacer un tratamiento de belleza. ¿Se soluciona fácil eso de la Se sequedad? soluciona, yo no digo que nada es mágico en medicina. Vos sabés que yo soy ginecóloga también, además de sexóloga, no es magia, pero gracias a Dios hoy día tenemos recursos medicamentosos y de otra índole que nos permiten hacer tratamientos, que con disciplina y perseverancia se solucionan. Acá me estás contestando una pregunta, pero no será la única cosa que preocupa. Pero si tuvieras que enumerarnos los clásicos de la preocupación de una mujer en el climaterio, ¿cuáles serían? Este sería uno, ¿no? La falta de lubricación. Sí, también la falta de deseo, como decía Andrés, y la falta de deseo a veces tiene que ver con que la pareja, como si es estable sobre todo, ¿no es cierto? Como ya hace tanto tiempo que está junta, ya no utilizan los recursos de estimulación uno al otro y entonces este tema de la fantasía, tanto en el hombre como en la mujer, es como que queda un poco aburguesado, tranquilo. Y otro de los temas que le interesa mucho a la mujer es todo lo que tiene que ver con su apariencia personal. En un primer momento, como decía Sergio, está eufórica porque dice, ya no tengo riesgo de quedar embarazada, no necesito utilizar métodos anticonceptivos, entonces vive su sexualidad como una libertad bárbara.